Bienvenido a Avanzando Día a Día. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:19, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscan. Yo soy Jehová que hablo justicia y anuncio rectitud. Y pensando en preparar un camino para conocer más de Dios y para ver su gloria, es importante entender que la escritura, la Biblia, es fundamental para esta conexión y este canal de comunicación de doble dirección. Dios no ha hablado en lo secreto, Él ya se ha revelado y nos ha regalado su palabra para que en ella podamos conectar con Él. Estos días pensaba en Daniel, que tuvo una experiencia tan preciosa, una respuesta del cielo. Él estaba orando, ayunando, y el Señor se le manifestó. Y yo le hice esa pregunta al Señor: ¿qué lo movió a Daniel a orar y ayunar de tal manera y a experimentar de la gloria del Señor? Y me sorprendí al encontrar en la Escritura que Daniel estaba viviendo una tensión entre las promesas de la palabra de Dios y la situación actual que él vivía en su propia vida. Él estaba leyendo el rollo del profeta Jeremías, que es parte de nuestra Biblia. Y ya se habían cumplido los 70 años de desolación que este mensajero de Dios había anunciado. Pero la situación política reinante del tiempo de Daniel frustraba la esperanza de regresar a su tierra natal, porque veía que no había sucedido todavía la libertad. Entonces él se movió a orar. La palabra de Dios lo estimuló. El Espíritu Santo actuó en su corazón en ese momento. Y a nosotros también se nos ha dado la palabra escrita. Y el estímulo del Espíritu Santo está disponible también para que cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu toque y ministre nuestro corazón, trabaje en nuestro interior. Y de esa manera energiza las oraciones sinceras que van surgiendo, no solamente por nuestra propia vida, sino por nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestra nación. Daniel no era que estaba aferrado a un versículo aislado. Él estaba observando el desarrollo total de la escritura y detrás de ella vio el corazón de Dios, un Dios que estaba preocupado por su pueblo, que lo amaba. Y si nosotros queremos conocer a Dios realmente, cómo es Él, y de la misma manera que Daniel lo conocía, experimentar más de su gloria, entonces tenemos que pasar tiempo estudiando la palabra, exponiéndonos a la escritura, meditando en ella, mientras transcurre el día, hacerle preguntas al Señor y volver y meditar y dejar que el Espíritu Santo ilumine el rostro de Cristo ante nuestros ojos a medida que nos vamos exponiendo a la palabra de Dios. Porque Dios quiere que lo conozcamos verdaderamente, que hablemos con Él, que tengamos una relación especial. Decía el predicador Tozer que es decisivo lo que uno piensa de Dios, porque eso va a determinar el curso total de nuestra vida. Y muchas veces lo que obstaculiza el poder de Dios en nosotros es el concepto equivocado que tenemos de su persona. Así que a medida que nos vamos exponiendo a la palabra, leyéndola, vamos a conocer más del corazón de Dios y vamos a poder formar una relación preciosa con Él. Pensémoslo de esta manera. El Señor es como nuestro esposo. Si una persona está casada, ¿va a ir a preguntarle a otra persona qué es lo que piensa y dice su cónyuge? No, directamente va a querer tener una relación y una conversación directa con su cónyuge. Y bueno, de la misma manera es el tema del leer la palabra. Hoy en día quizá
hemos tomado la costumbre de escuchar mensajes de las redes, consumir predicaciones, lo cual es una bendición porque la palabra de Dios se está propagando y llegando a muchas personas. Pero si nosotros queremos tener una relación personal con el Señor, además de escuchar palabra, tenemos que ir directo a la palabra nosotros, porque todos esos mensajes son un suplemento, pero que ese suplemento no sea nuestro único sustento. Pensémoslo también de esta manera. Si nosotros necesitamos vitamina D, lo ideal es ir directamente a tomar sol, a consumir ciertos alimentos que nos proveen esa vitamina y no depender solamente de un suplemento vitamínico, sino ir directamente a la fuente de los nutrientes naturales. Y de la misma manera, necesitamos ir directo a la fuente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ministrar de una manera personal, única y especial. Y vamos a poder desarrollar esa relación íntima con Él. Hay etapas, hay momentos en que por ahí iniciamos nuestro recorrido en la fe y la recomendación es escuchar todos los mensajes que puedas porque vas a ir limpiando tu mente de viejos conceptos, renovándola con nuevos, anda a un discipulado, sumate a un estudio bíblico. Pero si vos tenés años de creyente y nunca lees la palabra o solamente la escuchás cuando vas una vez a la semana a la iglesia, es hora de que te sumerjas más en ella, porque el Señor quiere ministrarte de una manera especial. Toma un anotador, un cuaderno, escribí los pensamientos, las palabras que llegan a tu corazón, las preguntas que le haces al Señor. El Señor te invita este año a más de Él, a sumergirte más en Él y no quedarte solamente con la leche espiritual, sino ir por comida sólida, como también decía el apóstol Pablo. Los efectos de leer la Biblia son asombrosos. En estos días escuchaba una estadística que leer la palabra de Dios una vez a la semana no trasciende tanto, o escucharla justamente en un mensaje dominical. Pero si uno toma la costumbre de consumir de la palabra más de 4 veces a la semana, la sensación de soledad se reduce a un 30%, lo mismo que la ira. La amargura decae en un 40%. Aún las adicciones, el alcoholismo se reduce en un 57% y la sensación de estancamiento espiritual decae en un 60%. Y por otra parte, el hecho de compartir la fe con otros, de discipular, de anunciar el mensaje de salvación, aumenta un 200%. Qué importante los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, nos conecta de una manera íntima con Dios. En segundo lugar, genera un cambio rotundo en nuestro interior y también en el hecho de compartir al mundo de la fe. Y por último, también rompe nuestros esquemas, porque muchas veces pensamos que no nos podemos acercar a la palabra porque es difícil de entender. Recordemos que esto fue dirigido también a personas del vulgo, personas que no estaban demasiado capacitadas. La palabra de Dios no es para intelectuales. Jesús enseñó explicaciones espirituales con realidades sencillas de la naturaleza, ejemplos con los animales. La palabra de Dios no es difícil de entender, lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto, humilde, para acercarnos a ella. Y también estar abiertos a que Dios haga cosas sobrenaturales. Escuchaba el testimonio de un predicador contemporáneo llamado Todd White, que es un street preacher de Estados Unidos, es un predicador, un evangelista de las calles que ora por la gente y la gente recibe un toque de Dios o es sana. Y lo que él contaba detrás de su trasfondo de adicciones y de una vida muy descontrolada
era que él tenía un déficit de atención, pero cuando él se encontró con Jesucristo, él tomó la Biblia y la empezó a leer y el Señor sanó hasta su mente de todos esos problemas que no le permitían por ahí comprender en el colegio lo que se le explicaba de niño. La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestro corazón, para sanar nuestras áreas en todos los ámbitos que nos podemos imaginar. Está en nosotros tomar esa decisión de acercarnos a ella, de correr las distracciones, de asumir un compromiso para ir más profundo, de ir directamente a la Escritura para que el Espíritu Santo ilumine el rostro de Cristo ante nuestros ojos, para que podamos amarlo, para que podamos visualizarlo, para que podamos desarrollar esta relación única y también esta vía bidireccional, este camino que podemos preparar para conectar con Él. Así que, ¿qué tal si oramos y descansamos en el Señor en este aspecto? Que el Señor va a revelarse en nosotros en este año de una manera especial a través de su palabra. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque vos no has hablado en lo secreto, sino que vos te revelaste y también nos dejaste tu mensaje con tus pensamientos, con tu buena voluntad, para transformarnos, para traer esperanza, para compartir también la fe al mundo y para tener una relación íntima y especial contigo. Así que juntos te pedimos que nos guíes en este año para conectar más con la Escritura, que sepamos valorarla. Sabemos que muchas personas han dado sus vidas para que hoy en día nosotros tengamos estas páginas con tus palabras de vida. Señor, muchas veces no la valoramos y te pedimos perdón. Te rogamos también que en este tiempo quites todo velo de los ojos, todo velo espiritual caiga, que las heridas sean sanas, que los problemas de atención sean cuestión del pasado, que hagas transformaciones en el interior de cada corazón y de cada persona y que podamos contar las maravillas a partir de abrir el camino para que vos nos hables a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén.